con nuestra materia de fundaciones. Eh, el día de ayer habíamos comentado, ¿no?, que BESIC propone una forma alternativa para implícitamente, en la ecuación de Meyerhof de cálculo de capacidad última de carga de un suelo de fundación, los factores FCI, FQI y F gamma I son sustituidos por factores de compresibilidad del suelo, FCC, FQC y F gamma C. Eh, ¿Cuál de las dos fórmulas adoptamos, no? Para ello, BESIC propuso un parámetro, ¿no?, de referencia de rigidez del suelo denominado eh, índice de rigidez del suelo, que es dado por GS dividido por C' más Q' tangente de Φ'. Donde GS es el módulo de formación transversal del suelo o módulo cortante, ¿no?, que puede relacionarse en función al módulo elástico dividido por 2 veces 1 más ni, donde ni es el coeficiente de, de formación transversal de un material, en este caso suelo, ¿no? Y Q' sería la presión vertical efectiva en el suelo a una profundidad de desplante más una profundidad de la mitad del ancho de mi zapata. Entonces, para el suelo y ver cuál de las dos ecuaciones que empleamos, usamos ese índice de rigidez y de manera secuencial calculamos el índice de rigidez crítico, dado por esta expresión, un medio de E elevado a 3.3 menos 0,45 de B sobre L, veces 1 veces tangente de 45 grados o veces pi sobre 180 si vamos a trabajar en radianes, menos el ángulo de fricción interno sobre 2. Aquí hay algunos gráficos que ustedes pueden plotar en MATCAD, por ejemplo, o en Excel, de cómo varía el índice de rigidez crítico cuando tenemos una fundación continua, es decir, un ancho definido y una longitud bastante grande. Y aquí, para relación BL sobre 1 de zapata cuadrada. Y cómo varía este índice de rigidez crítico para ambas situaciones. Como les había comentado, si el índice de rigidez es mayor que el índice de rigidez crítico, entonces los factores de compresibilidad son iguales a la unidad. Significa que el suelo es lo suficiente rígido como para recibir, ¿no?, la presión de proyecto o carga admisible, ¿no?, sin deformaciones importantes del suelo. En caso contrario, significa que el suelo es bastante deformable y tenemos que calcular los factores de compresibilidad, donde F gamma C está dado por E elevado a 4.4 más 0,6 B sobre L tangente de Φ' más 307 seno de Φ' veces el logaritmo de 2 veces el índice de rigidez del suelo dividido por 1 más seno de Φ'. FQC
se adopta el mismo valor que F gamma C y FCC está dado por 0,32 más 0,12 veces B sobre L más 0,6 veces el logaritmo de nuestro índice de rigidez. Perdón, aquí este, esta fórmula se emplea para FCC con ángulos de fricción nula, es decir, suelos cohesivos, y para suelos granulares se emplea FCC igual a FQC menos 1 menos FQC dividido por NQ tangente de phi'. Y aquí está la variación de esos factores en función del índice de rigidez y del ángulo de fricción, ¿no? Tenemos las gráficas para diferentes índices de rigidez de F gamma C y FQC. Y vamos a presentar aquí a continuación un ejercicio de aplicación numérica, ¿no? De esas expresiones que vimos anteriormente. El ejemplo dice para una cimentación rectangular, ¿no? Superficial de 60 centímetros de ancho y 1,20 m de longitud con una profundidad de desplante de 60 centímetros, ¿cuál sería la capacidad de carga última? Entonces, como datos tenemos ángulo de fricción interno 25 grados, la cohesión del suelo 48 kilonewtons por metro cuadrado, peso específico del suelo 18 kilonewtons por metro cúbico, módulo elástico del suelo 620 kilonewtons por metro cuadrado, eh, coeficiente de dilatación transversal 0,3, profundidad de desplante de mi suelo 60 centímetros, ancho de mi zapata 60 centímetros, longitud de mi zapata 1,20 m. Entonces, como les había comentado anteriormente, el módulo, lo primero que tenemos que hacer es calcular el índice de rigidez y el índice de rigidez crítico y comparar cuál es mayor para ver si aplicamos esos factores, ¿no? El módulo elástico del suelo, como les había comentado previamente, está dado, perdón, el módulo de formación transversal del suelo, como había comentado anteriormente, es igual al módulo elástico del suelo, dividido por 2 veces 1 más el coeficiente de distorsión transversal, que es 0,3. Con eso obtenemos el parámetro del módulo de deformación transversal del suelo del orden de 238,462 kilonewtons por metro cuadrado. Como no habla nada de nivel freático, la tensión vertical efectiva a la profundidad de DF más B medio va a ser gamma, que es el peso del suelo, veces DF, que es 60 centímetros, más B sobre 2, que es 60 centímetros entre 2, ¿no? Sustituyendo valores, obtenemos una tensión vertical efectiva de 16,2 kilonewtons por metro cuadrado. Y con eso tenemos todos los parámetros para calcular nuestro índice de rigidez del suelo. Sustituyendo los parámetros de GS, C', Q', Φ', aquí está, esta tangente está en radianes, por eso se hace la conversión. Con eso obtenemos un índice de rigidez de 4,292. No sé si quedó entendido hasta aquí. Si alguien tiene alguna duda o pregunta.
Por otra parte, el índice de rigidez crítico es dado por esta expresión: B sobre L, 0,60 sobre 1,20 y tangente de 45 grados menos phi prima sobre 2. Reemplazando valores en esa expresión, obtenemos un índice de rigidez crítico de 62,404 y ahí tenemos que el índice de rigidez del suelo está por debajo del índice de rigidez crítico, ¿no? Por lo tanto, debemos ajustar esos factores, ¿no?, de compresibilidad, ya que no van a ser iguales a 1. Entonces, F gamma C se calcula de acuerdo a la expresión que habíamos presentado anteriormente. Sustituyendo valores, obtenemos un valor de F gamma C de 0,346. Fíjense aquí, de un valor 1, ¿no?, que tiene F gamma C, en caso que el suelo sea rígido, la capacidad de carga cae para esa primera expresión a cerca de 1/3. Con el segundo término de la expresión de Meyerhof pasa lo mismo, cae cerca de 1/3 y falta calcular el tercer componente de la expresión, FCC. Eh, bueno, aquí hay el tema de que se consideró el ángulo de fricción mayor a cero, ya que phi prima eh, también eh, está aquí mayor a cero, ¿no? 25 grados. Entonces aquí eh, sustituimos, ¿no? Para FCC los valores de la expresión, obteniendo un valor de FCC de 0,215, ¿no? A continuación, tenemos que calcular todos los demás valores que vimos ayer, cómo se calculaban los factores de Meyerhof, ¿no? Entonces ahí tenemos el cálculo de NQ, NC y N gamma, de acuerdo a las fórmulas que vimos el día de ayer. Obtenemos 10,66 para NQ, 20,721 para NC, 10,876 para N gamma. Seguimos calculando los otros parámetros de Meyerhof, obteniendo para FCS un valor de 1,257, para FQS un valor de 1,233, sustituyendo, ¿no?, los valores de B sobre L y NQ y NC respectivamente. El ángulo de fricción interno, ¿no?, todos son datos conocidos. F gamma S va a ser 1 menos 0,4 veces B sobre L, que nos da 0,8. FCD, 1 más 0,4 veces DF sobre B, que nos da 1,4. FQD, 1 más 2 tangente de phi prima, veces 1 menos seno de phi prima al cuadrado, veces DF sobre B, obteniendo para FQD un valor de 1,311 y F gamma D igual a 1, ¿no? La presión admisible en el suelo, la profundidad de desplante, como no hay nivel freático, va a ser gamma veces DF, que nos da un valor del orden de 10,8. Con eso prácticamente están calculados, ¿no?, todos los parámetros de Meyerhof y los parámetros de compresibilidad de Bessick, y con eso obtenemos una carga última admisible del suelo de 456 kilonewton por metro
cuadrado, ¿no? Donde aquí están enumerados, ¿no? Para cada término, los valores empleados en el cálculo de la capacidad última del suelo, ¿no? Eh, nosotros en este caso eh, hemos visto que la resistencia va a ser menor, ¿no? Ya que estos factores de compresibilidad del suelo son menores a la unidad. Y nosotros no usamos Q para dimensionar zapatas, lo que usamos es Q sub A, que es la capacidad última dividida por un factor de seguridad. Este factor de seguridad por lo general se adopta como siendo igual a 3. Por lo tanto, si nosotros tenemos una zapata, ¿no? Sometida a una fuerza Q y la zapata tiene un peso W, el área de la zapata va a estar dada por la suma, ¿no? De la carga que llega a la zapata más el peso que llega a la misma dividido por Q sub A. ¿Quedó entendido? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. ¿Entendió, ingeniero? Bueno, muchas veces tenemos el caso donde la zapata no está cargada de manera centrada. Eso se genera debido al efecto del momento flector y este caso puede ser igual si tengo aquí una carga P y aquí tengo un momento flector M. Esto puede ser comparable a una zapata cargada excéntricamente con una determinada excentricidad E, donde E es igual al momento flector dividido por la carga P. ¿Ok? Es muy importante introducir, ¿no? En elementos donde nos interesa la compresión, es decir, en zapatas, en lo posible tenemos que trabajar con zapatas exclusivamente comprimidas, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es que sumando el efecto, ¿no? De la carga P más el momento flector, esto puede generar tensiones diferentes en el suelo, pero que todo esté comprimido y que la tensión máxima provocada, ¿no? sobre la zapata sea inferior a la tensión
admisible del suelo. ¿Quedó entendido eso? Lo que tenemos que evitar en las zapatas, en lo posible, es situaciones como esta, donde yo tenga una parte de la zapata comprimida y la otra traccionada, que en realidad no existe tracción porque el suelo solo funciona con presión y a, no trabaja a tracción, ¿no? Si bien en este caso es posible, se evita siempre y cuando aquí sigma 1 sea también menor a Q sobre A y que esta parte del levantamiento de la zapata sea mínimo, también es posible que funcione la zapata, pero este caso se evita en lo posible, siendo que por lo general tenemos que conseguir algo como el caso superior. Las tensiones no pueden ser uniformes a lo largo por el efecto del momento flector, pero esto eh, es lo que por lo general se desea, ¿no? Y aquí, para lograr esto, tenemos, es muy importante introducir el concepto de núcleo central de la zapata. Para ello vamos a suponer que tenemos aquí una zapata de una dimensión B por una dimensión L. Y vamos a suponer que esta la estoy dibujando en planta, esta zapata, y aquí actúa una carga P y un momento flector M. Creo que todos han hecho resistencia de materiales, ¿no? No sé si vieron en resistencia de materiales el concepto de núcleo central. ¿Hay alguien atendiendo a la clase? Sí, ingeniero. Nosotros Sí, estamos. ingeniero. eh, Aquí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, ¿han visto el concepto de núcleo central? Lo vimos con otro nombre, ingeniero, pero sí, entendemos. ¿Qué entienden por núcleo central? Se puede decir como el eje del centro de la figura, o el eje baricéntrico. Una cosa es baricentro o centro de gravedad Ah, es, y otra cosa es núcleo central. ok. No sé si... La idea de núcleo central es lo siguiente, es saber cuál es la excentricidad máxima que puede tener esta carga, es decir, cuánto puede andar esta carga hacia la izquierda o hacia la derecha sin generar tensiones de tracción en el suelo. Entonces, la idea del núcleo central es qué excentricidad puede tener esta carga E sin que se generen tensiones negativas, ¿no? Es decir, de levantamiento de la zapata. ¿Ok? Y ese caso sería, por ejemplo, viendo aquí la zapata,
¿Cuál es la excentricidad, por ejemplo, en el límite que me genera esta situación, ¿no? Tensión máxima compresiva de un lado y prácticamente tensión nula del otro lado, es decir, cero aquí. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Si ustedes recuerdan de la resistencia de materiales, puedo decir que la tensión aquí va a estar dada por la carga P dividida por el área de la zapata. El área de la zapata va a ser B por L, más el momento deflector que me genera la excentricidad, que sería P veces mi excentricidad, dividido por la inercia de mi zapata. ¿Cuál es la inercia de mi zapata? Base veces altura al cubo. Aquí va a ser al revés, ¿no? Va a ser la base, va a ser L, porque es el momento flector estamos calculando la excentricidad en la dirección Y. Entonces sería L veces B al cubo sobre 12. Me imagino que están familiarizados con esta fórmula, ¿no? De resistencia de materiales. Lo que estamos queriendo es saber cuál es la excentricidad que me genera esta situación. Eh, con base en eso, aquí faltan veces la distancia máxima, ¿no? Que va a ser B sobre 2. Tomando que la compresión va a ser positiva, este valor tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces aquí, reduciendo términos, tenemos que P se elimina. Aquí, reduciendo términos, B se elimina con B, quedando aquí al cuadrado, y aquí queda 6, ¿no? Reduciéndose con 2. Entonces aquí vamos a tener que 1 sobre B veces L más E dividido por E veces 6, ¿no? Dividido por LB cuadrado, tiene que ser mayor o igual a cero. De aquí, E eh, veces 6, aquí dividido por LB cuadrado, tiene que ser mayor o igual a menos 1 sobre BL. Reduciendo aquí estos términos, podemos decir que la excentricidad, para que no hayan para que no hayan tensiones de levantamiento de esta relación, obtenemos que la excentricidad tiene que ser mayor o igual a menos 1 veces B sobre 6.
Vamos a escribir un poco mejor aquí. Ok, ¿qué significa esto? Que la excentricidad, que la habíamos tomado positiva para acá, podemos tener una excentricidad para este lado máximo de un sexto del ancho de la zapata para que no haya eh, tensiones de levantamiento. En otras palabras, voy a diseñar aquí nuevamente, ¿no? Mi, mi zapata. Esa expresión que les comentaba nos dice que la zapata, para que no haya efectos de levantamiento, hacia este lado lo máximo que puede caminar es de un sexto de B. Como el problema es simétrico, también para acá lo máximo que puede tener de excentricidad la carga es de B sobre 6. Y en el otro lado, la excentricidad máxima siguiendo la misma cuenta, pero con el momento generado en la dirección contraria, el- lo máximo que puede andar o desplazarse la excentricidad es de L sobre 6 y lo mismo para abajo, L sobre 6. Con esos 4 puntos demarcamos, ¿no? Un área que acostumbramos denominar núcleo central. ¿Quedó entendido el concepto de núcleo central? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Entendió perfectamente, ingeniero. Perdón, Josué. No, le decía que se entendió perfectamente. Ah, Gracias. ok, muchas gracias, gracias. Ingeniero, una consulta. ¿Por qué delimita el núcleo central de esa forma, como un diamante? ¿Por qué no un cuadrado con esos límites? Eh, ¿Por qué? Porque yo puedo tener situaciones en que yo tengo momento flector en dos direcciones, Ya, ¿ok? Y si ustedes verifican, hacen las ecuaciones de esa forma, van a ver que con la delimitación romboidal es la en la cual es el área en la cual cuando yo tengo momentos flectores en ambas direcciones, no hay dentro de esta área, la carga puede tener excentricidad en una dirección, puede tenerse en la otra o puede tenerse en las dos direcciones, en cualquier punto de este rombo. Nunca se va a tener esta situación. Yo manteniendo eh, la excentricidad de mi carga siendo en una dirección o dos dentro del núcleo central, siempre voy a estar en esta situación. muchas gracias, ingeniero. ¿Quedó respondida, Eric, la pregunta? Sí, gracias. Si ustedes hacen un ejercicio con una excentricidad aquí, por ejemplo, que estaría dentro de un cuadrado, pero fuera del rombo central, van a ver que que esta situación ya no verifica. Entonces, un muy buen criterio, ¿no? Que se puede adoptar en dimensionamientos de zapatas sometidos a efectos de momentos flectores, ya sea en una dirección, en la otra o en ambas, es dimensionar la zapata de tal manera en la que eh, la excentricidad de la carga, calculada como la relación entre momento flector y fuerza axial,
siempre quede dentro de mi núcleo central, que puede ser determinado fácilmente, ¿no? Calculando cuál es el secto del ancho y cuál es el secto del largo de la zapata. Esa es una regla que yo he empleado mucho, ¿no? En mis proyectos que he realizado en diferentes estructuras y realmente le da tranquilidad a uno. ¿Ok? Entonces, voy a parar la clase por aquí el día de hoy. El libro de Braja también da otras reglas que las vamos a ver el día lunes. Mañana no habrá clases, vamos a retomar lunes nuestra próxima clase, pero vamos a ver qué dice también Braja con respecto al dimensionamiento de zapatas cargadas excéntricamente, que da también algunas reglas técnicas bien simples y bien importantes. ¿Ok? Entonces con eso finalizamos la clase el día de hoy y muchas gracias por su participación. Revisen el material para que no se vaya acumulando, ¿no? Está bien, ingeniero, gracias. Muchas Gracias, gracias. ingeniero. Gracias, Tengan ingeniero. Gracias, Hasta ingeniero. luego. buen fin de semana. Hasta el día lunes. Muchas gracias.